Buenas tardes, sean todos bienvenidos al encuentro anual de investigación, innovación y creación 2023. En esta tarde tenemos la exposición del doctor Omar Ortiz con el tema de mecánica cuántica en el laboratorio de pregrado, evidenciando la naturaleza cuántica de la luz. Antes que nada, me gustaría hacer una breve presentación del expositor de hoy. El doctor Ortiz hizo el pregrado y la maestría en la Universidad Católica del Perú y desde el pregrado ha formado parte del grupo de óptica cuántica, en el cual ha tenido muchas publicaciones con temas relacionados a cuántica y polarización de la luz. También tiene 6 años de experiencia en la industria trabajando en Wolfram Research y también realizó su doctorado en Universidad París-Saclay. El 2021 regresó a la Universidad Católica y se encuentra actualmente en el programa de Tenure Track, el cual busca contratar a los profesores de mayor rendimiento académico para poder así mantener este nivel en la universidad. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto estar aquí hoy día para presentarles el trabajo que venimos desarrollando en el Laboratorio de Óptica Cuántica. Voy a empezar compartiendo las diapositivas. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de mecánica cuántica en un laboratorio de pregrado y de cómo evidenciamos la naturaleza cuántica de la luz. Yo soy Omar Ortiz, ¿no? Estoy encargado del Laboratorio de Óptica Cuántica de nuestra universidad. Y hoy día, si todo sale bien, la idea es poder mostrarles en dos partes los experimentos que venimos desarrollando junto con estudiantes de pregrado y posgrado también en el Laboratorio de Óptica Cuántica, donde demostramos la existencia de fotones. En una primera parte tendremos esta presentación, donde voy a hablar de la teoría, de lo que vamos a ver. Vamos a tener distintos niveles de profundidad sobre la explicación del experimento que vamos a llevar a cabo. Y en una segunda parte iremos al laboratorio, donde nos están esperando con un arreglo experimental, que es el que voy a explicar, donde, si todo sale bien, vamos a verificar efectivamente que la naturaleza está compuesta por, bueno, que la luz está compuesta por cuantas de luz, por fotones. Entonces, permítanme empezar primero hablando de qué es lo que entendemos por probar la existencia de fotones. Existen distintos modelos de cómo se comporta la luz. Tenemos por un lado, que es lo que muestro acá a la izquierda, ¿no? Un modelo que habla de que la naturaleza es clásica, que la luz se comporta como una onda electromagnética. Estamos acostumbrados a relacionar ondas, de hecho todos tenemos sensores de onda, ¿no? Así son como me están oyendo, estas son ondas ondas acústicas, pero en la teoría clásica de la luz, la forma en la cual describimos la luz es por medio de una onda electromagnética. En contraste, en el contexto cuántico, lo que tenemos es que la luz se comporta como una partícula y que además tiene propiedades de onda. Entonces, en esta diapositiva estoy mostrando esos dos modelos, una representación gráfica de cómo se modela la luz según el contexto clásico. Tenemos una onda electromagnética y según el contexto cuántico. En la cuántica nos dice que tenemos pequeños paquetes de energía indivisibles. A estos paquetes le llamamos fotones. Entonces no es como que podamos tener cualquier cantidad de luz, ¿no? Solamente vamos a tener múltiplos de fotones. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy, y lo que venimos haciendo en el laboratorio de óptica cuántica, es probar, por medio de experimentos, que la naturaleza es cuántica, que la naturaleza de la luz es cuántica, ¿no? Entonces, probar en el contexto de física significa realizar experimentos donde los resultados experimentales sean distintos si la luz se comporta como una onda a que si se comporta como una partícula, como fotones.
A eso es lo que queremos llegar hoy en día. Y vamos a tener, como decía, distintas aproximaciones. Vamos a empezar de lo más sencillo, de una explicación cualitativa de cuál es el experimento que vamos a llevar a cabo. Y más adelante sí voy a poner un poco de los cálculos, de la matemática que está detrás de los resultados de los experimentos que vamos a ver en el laboratorio. Entonces, primero, tenemos que plantearnos esta pregunta. Si yo les digo, ¿no?, que tenemos estos dos modelos de la luz, ¿no?, uno que es una onda, que siempre la podemos dividir en cualquier cantidad, ¿no?, podemos reducir en cualquier cantidad de la luz que está llegando a un detector, por ejemplo, ¿cómo podemos evidenciar que este no es el caso? Que en verdad que la luz está compuesta de una forma granular, ¿no?, que hay estos pequeños paquetitos que llamamos fotones. Una primera idea que podría ser bastante directa a pensar es, ok, midamos la intensidad de un haz de luz, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy representando en esa figura. Tenemos un haz de luz que está incidiendo en un detector. En este detector medimos la intensidad del haz de luz y cómo cambia esto en el tiempo, ¿no? Entonces, ahora estamos considerando un punto fijo en el tiempo, estamos acá, y vemos que la intensidad de la luz se ha mantenido constante. Acá arriba estoy poniendo una representación artística de estos paquetes de fotones, ¿no? Acá vemos 4, haciendo alusión a la interpretación, al modelo cuántico de la luz, y en la parte de abajo estoy poniendo este esquema de la onda electromagnética, haciendo referencia al modelo clásico de la luz. Entonces, lo que queremos es diseñar un experimento que genere distintas predicciones si tenemos fotones a que si tenemos una onda electromagnética. Y como empezamos a hacer eso, consideramos que vamos a medir la intensidad de un haz de luz. Y vamos a hacer algo más. Vamos a atenuar este haz de luz. Voy a poner un filtro del 50%. Quiere decir, es un filtro que transmite solamente la mitad de la luz que incide. Esto es relativamente común, ¿no? De hecho, ustedes deben tener gafas oscuras, lentes, ¿no? Eso funciona como filtro. Atenúa la luz, ¿no? Entonces uno puede diseñar un filtro que atenúe la mitad de la luz. Perfecto. Entonces, este es el tipo de señal que esperaríamos. Que la intensidad baja a la mitad. Ok. ¿Qué pasa si repetimos este proceso? Si agregamos otro filtro. Vemos que de nuevo baja a la mitad. Hasta acá todo bien. El tema interesante empieza cuando nos empezamos a cuestionar si esto es válido a cualquier intensidad. A intensidades grandes, esto es completamente válido, lo vemos, ¿no? Cuando nos ponemos lentes, si nos ponemos 2 lentes encima, vamos a ver menos. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando bajamos mucho la intensidad, ¿no?, y tenemos detectores suficientemente sensibles para detectar estos cambios, llega un punto en el cual no puede seguir haciendo esto. A bajas intensidades, este bajón a la mitad no es posible. A bajas intensidades tenemos que los detectores muestran únicamente niveles discretos. Tenemos o esta intensidad o esta intensidad. Cuando pones el segundo filtro del 50% y tú esperarías que baje hasta acá, esto no ocurre. Experimentalmente vamos al laboratorio, probamos y esto no pasa. En vez de eso, lo que pasa es de que o detectas nada de intensidad, 0, o detectas lo que tenías antes, la misma cantidad. Pero no hay un valor intermedio. Decimos que los detectores muestran niveles discretos. Esto ya es un indicio, efectivamente, de que la luz está cuantizada, de que hay pequeños paquetes de energía indivisibles, y esos son los que llamamos fotones. Pero hay una objeción a este argumento, ¿no? Si esto fuera todo el experimento, acabaríamos acá, atenúo un láser en el laboratorio, les muestro eso y ya estamos. Pero hay una objeción que se puede hacer esto. Este argumento en sí no es contundente para afirmar que la luz está cuantizada. La pregunta es ¿por qué? Lo dejo reflexionar un segundo porque es interesante esta pregunta, analizar qué es lo que está pasando en nuestro experimento. Porque muchas veces nos quedamos en una visión de únicamente el objeto de estudio e ignoramos las cosas que están alrededor. Entonces ahora les he hablado, por ejemplo, de la intensidad de un haz de luz.
Pero hay una parte que no les he detallado, que es el detector, ¿no? No vamos a entrar en el detalle a profundidad, pero el contraargumento que se puede hacer acá es que básicamente estos niveles discretos que vemos nos los está arrojando el detector. Entonces, alguien podría formular una teoría donde lo que esté cuantizado sea los niveles del detector. El detector te puede detectar solamente múltiplos. Lo que decimos es que pueden ser los átomos que conforman el detector los que estén cuantizados. Y eso lo que resulte en una medición de intensidades con niveles discretos. Entonces, este es un contraargumento. Necesitamos algo distinto para evidenciar que tenemos fotones. Esto es un indicio y de hecho hay otros experimentos famosos, ¿no? Como el efecto fotoeléctrico, que también te muestran indicios de que la luz está cuantizada, pero no son contundentes en el sentido de que podemos plantear un modelo en el cual sean los átomos del detector lo que esté cuantizado y digamos, ok, la luz se comporta como una onda electromagnética. Necesitamos diseñar un experimento que no tenga esa objeción. Para ello, vamos a usar una pieza llamada un divisor de Haz. Con esta vamos a probar justamente la existencia de fotones. Entonces, la primera pregunta es, muy bien, ¿qué es un divisor de Haz? Y su nombre lo dice directamente, ¿no? Un divisor de Haz, básicamente lo que hace es, te divide un haz que mandas a esta pieza en dos distintas componentes, ¿no? En este caso estamos mostrando una representación gráfica de lo que se conoce como un cubo divisor de haz, o en inglés un beam splitter, esta pieza, ¿no? Que en verdad son dos prismas pegados, y tiene la peculiaridad de que si uno manda unas de entrada, por acá, ¿no? De izquierda a derecha, tenemos una parte que es transmitida y una parte que es reflejada. Como que podemos dividir este haz de luz en dos. Esto es lo que vamos a usar para generar un experimento, para diseñar un experimento que genere distintas predicciones en el caso cuántico y en el caso clásico. Y la explicación cualitativa de por qué las predicciones son distintas es bien directa y la vamos a ver en las próximas slides. La cantidad que medimos para evidenciarlo, eso sí requiere más cálculo y lo vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a dar una explicación primero cualitativa de por qué podemos comprobar que existen fotones con un divisor de Haz. ¿Qué pasa con el divisor de Haz en el contexto de un modelo clásico de la luz? Lo que tenemos es que, acá estamos ya quitando las flechas, ¿no? Pero asuman de que este es un haz que se está propagando de izquierda a derecha, incidiendo en el cubo divisor de haz y, por ende, produciendo una salida transmitida y una salida reflejada. ¿Ok? Si la luz es una onda electromagnética, ¿no? Una onda tiene cierta intensidad. Y lo que hace un divisor de haz, en este contexto, es dividir esa amplitud de la oscilación, ¿no? Dividir esta onda en dos partes. Entonces, en el contexto clásico podemos decir de que si tenemos una intensidad I in, como estoy mostrando acá, la intensidad que tenemos a la salida transmitida va a ser un coeficiente de transmisión por la intensidad de entrada. Y la intensidad que tenemos en el puerto reflejado va a ser un coeficiente de reflexión por la intensidad de entrada. ¿Ok? Estos coeficientes te dicen cuánto va la parte transmitida y cuánto va la reflejada, ¿no? Típicamente usamos en el laboratorio cubos divisores de 50%, 50%. En ese caso, este T y este R valen 0.5. ¿Ok? Bueno, hasta acá no hay nada muy complicado, pero ya tenemos una implicación importante. ¿Qué pasa si la intensidad de las de entrada aumenta? Este I-in aumenta su valor. Como vemos, la intensidad transmitida y la intensidad reflejada dependen linealmente de la intensidad de entrada, ¿no? Multiplicadas por el coeficiente. Pero estos coeficientes R y T son constantes, son fijos al cubo. Eso no va a cambiar. Entonces, si yo tengo que la intensidad de entrada aumenta,
lo que voy a tener es que la intensidad en el puerto transmitido y la intensidad en el puerto reflejado también va a aumentar. ¿Ok? Esto tiene sentido en el contexto de una onda electromagnética. Estamos dividiendo la onda en dos. De forma completamente análoga, ¿no? Si la intensidad de entrada baja, la intensidad del haz reflejado y del haz transmitido baja también, ¿no? Entonces, lo que podemos ver entre estas dos diapositivas es de que los puertos de salida de un divisor de haz, cuando le haces incidir un haz con intensidad constante, están correlacionados. ¿Qué quiere decir? Que si uno sube, el otro también sube. Si yo detecto esa intensidad, estoy midiendo, y veo que sube el valor, yo sé que la intensidad reflejada también debe haber subido. De la misma forma, si veo que esta intensidad baja, yo también debo saber que la intensidad reflejada baja también, ¿no? Porque estos vienen de el mismo haz. Lo que decimos es que los puertos de salida de un divisor de haz generan mediciones correlacionadas, ¿no? Tenemos la intensidad de transmisión y la intensidad de reflexión del puerto de transmisión y del puerto de reflexión, perdón, que están correlacionadas. Si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. Esto es una predicción directa del modelo clásico de la luz, de que la luz es una onda electromagnética y la podemos partir en la mitad, dividir, ¿no? Pero ¿qué pasa en el contexto del modelo cuántico? En particular, porque el modelo cuántico abarca también el clásico, es un caso particular, ¿no? Si no, no serviría. Pero podemos ir a un contexto del modelo cuántico que no tiene contraparte en el contexto clásico. Y eso es en el caso en el cual el haz de entrada son haces formados por fotones individuales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en nuestro arreglo, sigo dibujando las líneas, ¿no? Como si fuera un haz, pero solamente es para mostrar las trayectorias que va a seguir el fotón, en este caso. Pero lo que estamos mostrando ahora es de que si tenemos un cubo divisor de haz y mandamos un fotón, lo que puede pasar es un fotón, es un quantum de luz, es literalmente indivisible. Lo que va a pasar es de que, bueno, puede pasar de que sea transmitido, ¿no? Y no sea reflejado, en cuyo caso tenemos en el puerto transmitido un fotón y en el puerto reflejado 0 fotones. Esto puede ser una de las cosas que pase, y la otra cosa que puede pasar es que el fotón fue reflejado. Tenemos un fotón acá y 0 fotones acá. Estas dos cosas son las que pueden pasar, ¿no? Tenemos una situación contrastante con lo que esperamos del modelo clásico. Si este puerto aumenta, si detectamos un fotón, sabemos de que este está en 0. De forma análoga, si tenemos un fotón acá, este disminuye. Tenemos una predicción distinta, opuesta radicalmente al caso clásico. Decimos que nuestros puertos de salida, los detectores que colocaríamos acá, generarían mediciones anticorrelacionadas. Ese es todo el trasfondo del experimento del cual vamos a hablar hoy día. Explicar esta parte es bastante cualitativo, pero todo lo que viene después es una consecuencia de esto, de que si en verdad la naturaleza es cuántica y tenemos una fuente que nos mande haces de un fotón a la vez, básicamente la naturaleza cuántica nos dice que un fotón solo lo vamos a detectar una vez, ¿no? Tenemos dos detectores, uno en el puerto de transmisión y otro en el puerto de reflexión. Va a ser solamente en uno de esos detectores donde vamos a tener un clic y ninguno en el otro. ¿Okay? Entonces, podemos evidenciar que la luz está compuesta por fotones estudiando experimentalmente las correlaciones entre detectores en las salidas de un divisor de haz. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver cómo están correlacionados estos detectores a la hora de medir, ¿no? Les voy a mostrar primero un poco de historia, primero, porque esto no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros. Esto es algo
que viene desde un paper de 1985, donde se demuestra por primera vez, esta es la primera demostración experimental de esta forma, ¿no? De una forma irrefutable, que efectivamente la luz está compuesta de fotones individuales, ¿no? Este paper de 85 en el Instituto de Óptica en Orsay, Francia, ¿no? Tiene como autores, sí, algunos podrán identificar en particular, bueno, quizás el más conocido hoy en día sea Alan Aspect, investigador del Instituto de Orsay, premio Nobel el año pasado, ¿no? Por sus trabajos con fotones individuales. No este trabajo en particular, sino un trabajo en estudiar sistemas entrelazados, ¿no? Pero ese trabajo llegó como consecuencia de trabajos previos como este acá, donde evidenciaba que efectivamente la luz está compuesta de partículas, de fotones. Veamos un poco el abstract de este artículo. Lo que usan, necesitan, como había explicado en el experimento, ¿no? En el caso cuántico, lo que tenemos que entra en nuestro divisor de haz es un fotón, ¿no? Entonces necesitamos una fuente de fotones individuales. En el 85, las fuentes que se usaban son de tipo de una cascada atómica, se dice. Básicamente lo que tenemos es de que tienen un átomo, en este caso, si mal no recuerdo, es un átomo de calcio, que por medio de dos láseres, acá lo que pueden ver representan los niveles del átomo que están usando para producir fotones. Básicamente lo que tenemos es de que pasamos de este orbital a este otro orbital, bueno, ¿verdad? Hacen incidir luz a estas longitudes de onda de estos colores para excitar esa transición. Uno excita un electrón que pase de este orbital a este de acá, y cuando tenemos y eventualmente, espontáneamente, este decae, y cuando decae, emite un primer fotón, que está identificado como Nu1, a 551.3 nanómetros, y después un segundo fotón a 422.7 nanómetros. Entonces, el esquema que usaron fue básicamente excitar esos átomos con estos láseres y después esperar y buscar estos dos fotones. Es interesante que usen dos fotones. Eso es bueno, es complicado trabajar con fotones individuales. Y usar estos dos fotones da una ventaja técnica en el laboratorio, a la cual vamos a llegar. Nos permite implementar un protocolo de detección que llamamos detección anunciada. Entonces, este mismo abstract muestra cómo han medido un strong anticorrelation, una anticorrelación fuerte entre detectores que están a la salida de un divisor de haz. Acá están representando, esas son figuras del paper del 85, como notarán, ¿no? Acá están representando un divisor de haz. Entonces, el experimento que les he estado hablando del divisor de haz, se dan cuenta, es esta parte de acá. ¿No es cierto? Acá, bueno, tienen estas curvas para representar los detectores, ¿no? Tenemos el PMT, que es el detector de transmisión, y el PMR, que es el detector que está en el puerto de reflexión, ¿no? Pero el experimento que hemos descrito es solamente esta parte de acá. La pregunta es, ¿qué es lo que hace todo lo demás? Y bueno, eso está relacionado justamente a lo que les mencionaba. Nuestra fuente de fotones, en este caso está representada como una S, emite dos fotones. Uno que va a ir a la izquierda y otro que va a la derecha en este diagrama. El que va a la derecha hace el tratamiento que hemos explicado en la primera parte. El que se va a la izquierda se usa como un anuncio de que hay un fotón yendo a la derecha. Eso es lo que está representado en este diagrama, ¿no? Cuando este fotón va hacia la izquierda, es detectado, en este caso, por un trigger, genera una respuesta, y lo que básicamente hace es manda una señal, que es lo que representa acá, ¿no? Este T-gate, ¿no? Una señal de tiempo, que básicamente le dice a este detector, oye, abre estos detectores, permíteles detectar en este lapso de tiempo, ¿no? Que yo sé que va a llegar el segundo fotón.
Esto es lo que se conoce como un protocolo de un método de detección anunciada, donde lo que detectamos ya no son cuentas, ¿no?, entre este detector y este detector, sino que lo que detectamos ahora son coincidencias entre este detector con el trigger y este detector con el trigger. Ese es una parte clave en lo que vamos a hacer en el laboratorio. Vamos a trabajar en coincidencias. ¿Por qué? Porque si no trabajamos en coincidencias, hay un montón de fotones en el ambiente que contaminan nuestra toma de datos. ¿Okay? Y bueno, este paper en su mismo abstract dice, ¿no?, en contradicción con se refiere a que han encontrado esta fuerte anticorrelación que está en contradicción con cualquier modelo clásico de la luz, pero de acuerdo, ¿no?, en concordancia con la descripción cuántica de los estados de luz, ¿no?, los single photon states, los estados de fotones individuales. Este es el zoom del diagrama que estaba explicando, ¿no? Básicamente, como decía, tenemos el fotón que va a la derecha, y primero detecto el que va a la izquierda, y si yo detecto un tiempo t, yo sé a qué tiempo tau va a llegar a estos otros detectores, ¿no? Entonces esto me permite hacer el anuncio de abran los detectores que viene un fotón. Y lo que nos dice, como hemos visto, ¿no?, en la explicación al inicio, es de que ese fotón o cae acá o cae acá, pero no va a caer en los dos, ¿no?, porque es un solo fotón. Este esquema es el que se conoce como detección anunciada, o en inglés heralded detection. Eso es en el 85. Hoy, 38 años más tarde, nuevas tecnologías nos permiten reproducir estos resultados en un laboratorio de pregrado. Y eso es lo que les vengo a presentar hoy en día. Las fuentes de fotones que se usaban en el 85 eran estos cascada atómica, ¿no? Hoy en día, una de las fuentes comerciales más comunes que se pueden usar para producir fotones individuales, pares de fotones individuales, son fuentes de fotones basadas en un proceso no lineal conocido como Spontaneous Parametric Down Conversion. Básicamente, hay ciertos materiales, ¿no?, en este caso particular, el que usamos en el laboratorio es un cristal que llamamos BBO por su estructura atómica, no es beta bario borato, ¿no? Ese es el material que se usa, que tiene la peculiaridad, ¿no?, de que tiene efectos no lineales. ¿Qué quiere decir eso? En particular, este proceso Spontaneous Parametric Down Conversion quiere decir de que si yo bombeo este cristal con luz de un color, puedo producir pares de fotones de otro color. Por conservación de la energía, lo que tenemos es de que si bombeamos con un fotón a una frecuencia F, lo que producimos son dos fotones a frecuencias F medios. Recordemos que la energía de la luz es proporcional a la frecuencia de esta. Normalmente cuando hablamos de luz, hablamos también de rango visible, especialmente de longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, eso se traduce en, si bombeamos una longitud de onda de, en este caso, 405 nanómetros, generamos fotones en el doble de longitud de onda, 810 nanómetros en nuestro caso, ¿no? Eso es porque longitud de onda es inversamente proporcional a frecuencia. Pero eso no es todo lo que se conserva. De hecho, sí se conserva energía, pero también se tiene que conservar momentum. ¿Qué quiere decir eso? Que es que cuando bombeamos el cristal, nos van a salir pares de fotones, ¿no? Este proceso espontáneo parametric down conversion, o conversión paramétrica espontánea hacia abajo, básicamente lo que te dice es de que si tú bombeas este cristal con un láser, hay un montón de fotones que están pasando por este láser. Alguno de estos fotones va a sufrir un proceso de conversión de un fotón de 405 nanómetros a dos fotones de 810 nanómetros. Estos dos fotones tienen que salir al mismo ángulo respecto a las de bombeo, por conservación de momento. Lo que tenemos acá es representado, eso justamente en estos diagramas, ¿no? Tienes el vector correspondiente al haz de bombeo y tenemos que los vectores de
los fotones, por tradición se llama un fotón signal y el otro Adler. Los otros fotones, los fotones producidos tienen que sumar, su momento debe sumar el mismo que el del PAP, ¿no? Acá a la izquierda estamos mostrando una imagen de uno de estos cristales, un cristal BBO, donde a la derecha se está viendo, en este caso está incidiendo de derecha a izquierda, se muestra en azul un vector que representa el haz de bombeo incidente y al lado izquierdo se ve el haz de los fotones down converter, de los fotones convertidos hacia abajo, ¿no? Que están representados color rojo, 810 nanómetros, si es que bombeamos a 405. En particular, nosotros usamos un cristal que está cortado para producir lo que se conoce phase match tipo 1. ¿Qué quiere decir eso? Los fotones, bueno, la luz en general tiene una polarización. Es un campo eléctrico, bueno, clásicamente se representa como un campo eléctrico que oscila en distintas direcciones, ¿no? Cristales BBO de tipo 1 son cortados para que cuando un haz incida con una polarización, los fotones que son producidos tienen una polarización ortogonal, ¿no? Perpendicular. Entonces, si bombeo con un haz horizontal, los fotones producidos van a tener polarización vertical, ¿no? Eso es lo que está representado en este diagrama. Entonces, esta es la pieza central para nuestro experimento, porque no tenemos que hacer esta cascada atómica con dos láseres, sino necesitamos un láser y bombear este cristal. Esta es la vista del arreglo, un esquema a grosso modo tomado de referencia a aparecer más adelante, del Quantum Mechanics de Mark Beck, donde vemos el esquema del experimento que vamos a desarrollar hoy en día. Tenemos el láser de bombeo que va a incidir sobre el cristal no lineal. Tenemos acá una lámina retardadora que lo que hace es controlar la polarización del haz de bombeo. Entonces eso nos permite optimizar la polarización para producir la mayor cantidad de fotones. ¿Ok? Y acá lo que podemos ver, bueno, creo que en la siguiente se ve más claro, que vemos acá representado en azul es el haz de bombeo, que después de que pasa por el cristal no lineal, representado por DC, es bloqueado, ponemos realmente un pedazo de plástico negro para que no siga viajando, pero como ya pasó a través del cristal, algunos de sus fotones han sido convertidos en pares de fotones. Uno que va a ir al detector A y otro que va a ir al detector B y B'. Y en ese que va a B y B' es donde tenemos armado, justamente por eso es B y B', tenemos armado el experimento que expliqué al inicio, ¿no? De básicamente un divisor de haz y dos puertos. El cristal que tenemos acá representado con DC, de Down Conversion, es el cristal que produce pares de fotones, ¿no? El BBO, que es lo que estoy representando acá. Y un detalle técnico, yo les dije que el experimento original es un cubo divisor de haz solito y vamos a ver correlaciones entre los puertos de salida. Sin embargo, para hacer el experimento de forma apropiada, tenemos que tener que el divisor de haz divida en 50%, 50%. Eso no siempre es el caso, pero lo que tenemos acá es un control de polarización, una lámina retardadora y un cubo divisor de haz por polarización. Controlando la polarización y teniendo un cubo que discrimina por polarización, podemos hacer que este sistema actúe como un beam splitter, un divisor de haz, donde podemos controlar los coeficientes de reflexión y de transmisión. Podemos controlar cuándo va a B y cuándo va a B', ¿no? Y por ende podemos implementar el experimento del cual estamos hablando, donde el 50% va a B y el 50% va a B'. ¿Okay? Esta es la referencia que les sugiero revisar si están interesados en el tema. Y bueno, acá lo que vamos a hacer es de nuevo un proceso de detección anunciada, ¿no? La luz de estos detectores es llevado por fibras ópticas, las van a ver en el laboratorio, son fibras color naranja, son fibras ópticas que llegan a este módulo. Este es un Single Photon Counting Mode. Es un módulo para conteo de fotones. Básicamente es un fotodiodo, un diodo sensible a la luz, que ha sido puesto
para operar con la mayor sensibilidad posible, de tal forma de que ante la mínima cantidad de luz que llega, se genera un efecto en cadena que, bueno, básicamente genera un chorro de electrones que podemos detectar, ¿no? Entonces, esto nos permite contar cuántos fotones han llegado, contar, ojo, y eso es distinto a lo que estamos acostumbrados. Cuando uno trata de medir la luz, lo que mide son esas curvas como las que mostraba al inicio, ¿no? La intensidad que cambia de forma continua. Pero este instrumento ha sido diseñado para contar cada vez que llega un poco de luz, ¿no? Por eso le hablamos de que es un módulo de conteo de fotones. Y con este módulo es que podemos detectar las coincidencias, que es con las que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en el experimento original que yo estaba explicando, ¿no? De forma cualitativa, solo teníamos esta parte de acá, ¿no? Estos dos eran un cubo de 50-50, y veíamos simplemente cuánto había en B y cuánto había en B', ¿no? Las correlaciones entre estos dos detectores. Pero si implementamos el protocolo de detección anunciada, lo que vamos a hacer es ver las coincidencias de B con A y compararlas con las coincidencias de B' con A. Esto nos permite deshacernos de un montón de ruido que, bueno, básicamente son fotones que están entrando en nuestros detectores, que no han venido del cristal, pero que es luz, que igual es detectada por los detectores, ¿no? Y que contaminan nuestra señal, ¿no? Entonces, detectando coincidencias, podemos de cierta forma limpiar la señal que estamos detectando. Esta es una foto de la misma referencia de Mark Beck, de Whitman College, donde implementa, donde muestra el trazo del experimento en esta parte, sobre todo. Vamos a ver algo similar en el laboratorio. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que el haz de bombeo llega hasta una estructura donde bloqueamos el haz para que no siga propagándose, y a los lados tenemos los haces de fotones, ¿no? Acá lo estamos demostrando que están como si estuvieran bastante separados, pero en verdad salen a 3 grados respecto el haz de bombeo, ¿no? Y una parte está yendo al detector directamente, en la parte que tenemos acá en A, y otra parte está yendo a nuestro beam splitter de 50-50, ¿no? Que manda la mitad para acá o la mitad para acá, la mitad reflejada o la mitad transmitida. Bueno, la mitad del contexto clásico, ¿no? En cuántica, lo que decimos es de que cada fotón que llega tiene 50% de, 50% de probabilidad de ser reflejado y 50% de probabilidad de ser transmitido, ¿no? Es una lotería, pero pasa una de las dos, no te lo divide en la mitad. Entonces, esto es lo que vamos a ver montado en el laboratorio. Y ahora viene una parte que se va a poner un poquito más densa, pero me parece importante, sobre todo si estamos haciendo una exposición sobre física, en investigación, al menos pasar por los cálculos y dejarlos escritos en la pantalla, por lo menos, ¿no? Y acá es donde empezamos a profundizar un poquito más sobre cómo realizamos este experimento. Porque yo les he hablado de medir correlaciones, ¿no? Pero, ¿qué significa eso cuando vamos al laboratorio? Voy a ver una traza de tiempo y ver, acá hubo un clic y acá no. No es exactamente eso. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es medir una cantidad que se llama coherencia de segundo orden, que está relacionado a las intensidades entre los dos detectores que están en los puertos de salida. ¿Por qué medimos esta cantidad? Porque la predicción que hemos hecho en el caso clásico y en el caso cuántico es distinta. Justamente ese análisis cualitativo que hemos hecho, que nos muestra, ¿no? En el caso clásico están correlacionados y en el caso cuántico están anticorrelacionados, eso trae como consecuencia de que esta cantidad, la coherencia de segundo orden, tenga distintos valores. Entonces, por eso nos centramos en esta cantidad. Y la coherencia de segundo orden está definida de esta forma de acá, ¿no? Normalmente cogemos en este caso tenemos el detector B y B', son las dos puertas salidas, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Asumamos tau 0, ¿no? Diferencia de tiempo 0, que es el caso que vamos a considerar. Y lo que estamos diciendo es que tenemos estos brackets, significan el promedio. El promedio de la multiplicación de intensidades de estos dos detectores entre el promedio de uno de los detectores
por el promedio del otro detector. Son bastante similares estas dos cantidades. Y quizás a una primera impresión uno podría pensar que eso tiene que salir 1. Pero si eso es lo que está pensando, les invito a considerar el siguiente caso. Justamente el caso que ocurre cuando tenemos fotones individuales. Si tienes fotones individuales que llegan a este detector, lo que va a pasar es de que o va a salir 1 por acá y 0 por acá, o 1 por acá y 0 por acá, ¿no? Sumamos que podemos medir las intensidades en esas unidades, ¿no? 0 y 1. Las unidades que estamos usando, ¿no? El cuánta de energía. Y eso, considerando el caso, estas dos cantidades, bueno, esta cantidad podemos ver que va a salir directamente 0. Pero no va a quedar dividido entre 0. La cantidad en el numerador va a ser distinta a la cantidad en el denominador. ¿Por qué? Porque la intensidad en B y en B', el promedio de esas intensidades va a estar oscilando entre 0 y 1, 50%, 50%, ¿no? Es como lanzar una moneda. Si tú lanzas una moneda y tomas 1 cada vez que sale cara y 0 cada vez que sale sello, si tú lanzas la moneda suficientes veces, hace el promedio, te va a salir 0.5, ¿no? Y eso es lo que nos va a quedar acá. Pero arriba, en cambio, tenemos la multiplicación de esos dos valores. Abajo estábamos coleccionando todos esos valores. Imagínate, cada vez que llega un fotón a este detector, marcamos 1, cada vez que no llega o llega al otro, marcamos 0. Entonces tenemos una lista enorme de valores, ¿no? Y de eso sacamos un promedio para obtener el IB y el IB'. Pero para la multiplicación, tenemos que sacar el promedio del valor ya multiplicado. Y si uno es 1 y el otro es 0, esa multiplicación siempre va a dar 0, ¿no? Entonces, esta cantidad, la coherencia de segundo orden, en el contexto cuántico, debería dar 0, por el argumento que les acabo de indicar. Más adelante vamos a pasar un poco rápido esa parte, porque no es la idea, pero sí la idea presentarlo, el cálculo efectivamente de que sale 0, ¿no? Pero desde acá ya podemos ver el argumento de forma cualitativa. El argumento ese era en el contexto cuántico. Pero vamos a continuar y ver qué es lo que pasa en el contexto clásico. Entonces, esa es la parte del cálculo. Pero vamos parte por parte, ¿no? Ya hemos hablado de la coherencia de segundo orden, ¿no? Estamos viendo correlaciones entre las intensidades entre estos dos puertos. Pero tenemos, en lo que presentamos en las primeras diapositivas, una expresión en función a la intensidad de entrada, intensidad I sub I, en este caso, de cuánto es la intensidad en el puerto de transmisión, ¿no? Un coeficiente de transmisión por la intensidad de entrada, y cuánto es la intensidad en el puerto de reflexión, ¿no? Un coeficiente de reflexión por la intensidad de entrada. Entonces podemos hacer este cálculo. Reemplazamos estas ecuaciones dentro de esta expresión, y ¿qué es lo que hallamos? Bueno, las constantes R y T van a salir y se van a simplificar. Y nos va a quedar esta división, ¿no? La división es entre el promedio de la intensidad al cuadrado, perdón, sí, el promedio de las intensidades al cuadrado, ¿no? Y otra cosa es el promedio de la intensidad, y eso lo elevas al cuadrado, ¿no? Son dos cosas distintas lo que tenemos acá. Y por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Esto es estadística directamente, lo que tenemos es de que hay una desigualdad que se tiene que cumplir, ¿no? El numerador tiene que ser mayor o igual que el numerador. Esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, y simplemente reemplazamos acá y nos da que, según el tratamiento que hemos hecho, esta coherencia de segundo orden tiene que salir mayor o igual que 1, ¿no? Eso es un análisis directo. Reemplazamos estas expresiones que ya habíamos explicado al inicio y llegamos a esto de acá. Por Cauchy-Schwarz, esto tiene que, la coherencia de segundo orden te queda mayor o igual que 1. Tenemos una primera predicción. Bueno, ya tenemos una primera predicción cualitativa en el contexto cuántico. Ahora estoy dando la predicción en el contexto clásico, que nos dice que tiene que ser 1 o mayor, ¿no? La explicación cuántica era que tenía que ser 0, menos cualitativamente. Bueno, ahora soporten un ratito, pero vamos a pasar al cálculo en el contexto cuántico. En el contexto cuántico, la coherencia de segundo orden
está expresada en términos de intensidades. Y estas intensidades son expresadas en términos de los campos eléctricos, los operadores que reemplazan a los campos eléctricos en cuántica. Son estas expresiones que no viene la pena ahorita ahondar a profundidad en lo que tenemos acá. Solo brevemente lo que tenemos acá es un término propagador, unido a la IKR. Tenemos un coeficiente, una constante, y tenemos estos operadores. Estos son los llamados operadores destrucción y operador creación, ¿no? Que lo que en cuántica hacen es, te crean un fotón o te destruyen un fotón. Cuando expresamos la intensidad en términos del campo eléctrico, tenemos esta expresión, ¿no? En cuántica todas estas cantidades son operadores. Entonces obtenemos esta expresión. Haciendo el cálculo, hallamos que la intensidad es proporcional a este operador, es el operador creación, seguido del operador destrucción, o viceversa, perdón. Que eso se le llama el operador número. Básicamente dice cuántos fotones tienes en tu sistema. Eso es lo que tenemos que reemplazar en el cálculo, ¿no? Es distinto al contexto clásico. En el contexto clásico era bastante digerible la interpretación que estamos haciendo. En cuántica sí tenemos un poco más de teoría que explicar, que ahorita no estoy profundizando, pero por completitud les estoy presentando el cálculo. Básicamente lo que hacemos es expresamos esta intensidad en función de estos operadores y reemplazamos de nuevo en esta expresión. Pero ahora lo que estamos reemplazando ya forma parte de la teoría cuántica. Entonces la predicción que esperamos es la predicción cuántica. Cuando reemplazamos, obtenemos esta cantidad y podemos calcular cuál es lo que vamos a obtener para esta coherencia de segundo orden si es que lo que mandamos por este haz, si mandamos por este puerto de entrada un estado de luz, sí, cualquiera, ¿no? Y acá viene un cero representando. En cuántica siempre tenemos que considerar todos los puertos de un divisor de haz. Es distinto del contexto clásico. En el contexto clásico le decía, entramos por la izquierda y hay parte reflejada y parte transmitida. Nunca nos preocupamos por este otro puerto de entrada. En el contexto cuántico sí tenemos que hacer esa consideración. El estado que describimos, el estado en la entrada, que está formado por los dos puertos de entrada, y el estado que calculamos, el estado de salida, que está compuesto por los dos puertos de salida. Haciendo el cálculo, uno llega a expresar todo esto en términos de operadores del estado de entrada y llega a esta expresión, donde, brevemente, solamente usando el argumento que les hice, ¿no? Que les dije que estos A son operadores de destrucción, destruyen un fotón. Cuando calculo el promedio, lo que uno hace es coloca el estado de entrada a ambos lados, lo que llaman hacer un sándwich. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos el operador de destrucción actuando sobre el estado de un fotón. Destruye un fotón. Eso lo deja en estado cero. Y después viene otra vez el operador de destrucción. Cuando el operador de destrucción actúa sobre el vacío, eso te da el número cero. Y eso nos lleva a este cálculo, a que la coherencia de segundo orden, según la teoría cuántica, es cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tenemos ya el experimento y la predicción. Según la teoría clásica, si medimos la coherencia de segundo orden, nos tiene que salir mayor o igual que 1. Según la teoría cuántica, la coherencia de segundo orden nos tiene que salir 0. Y les he presentado primero argumentos cualitativos de por qué tiene que salir 0, ¿no? Y después sí, el rigor de cálculo de que efectivamente sale 0. ¿No? Entonces estamos seguros que estas son las dos predicciones. Y la física es la dictadura del experimento, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir al laboratorio y corroborar qué es lo que ocurre en este contexto, ¿no? Y para hacer eso, vamos a explicar un poco el experimento que tenemos. Porque cuando tratamos de medir fotones, como les decía, lo que vamos a medir son coincidencias, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es expresar
la coherencia de segundo orden en términos de cantidades que vamos a medir, que son cuentas y coincidencias. Y esto es lo que nos queda. Bueno, se puede demostrar que la coherencia de segundo orden puede ser expresada como la probabilidad de tener una coincidencia triple, es decir, de que haya coincidencia entre R, T y G, entre los tres detectores, dividido entre la probabilidad de coincidencias dobles, ¿no? De G con T y de G con R, multiplicados, ¿no? Estas probabilidades la podemos estimar en términos de el número de cuentas o coincidencias que estamos detectando. Por ejemplo, la probabilidad de que haya coincidencias triples, lo vemos como el número de cuentas triples que tenemos, de coincidencias triples, entre el número de fotones que llegaron a G. Eso me da la probabilidad de coincidencias triples. Siempre el G es como el que usamos para normalizar, ¿no? Nuestra referencia. Si reemplazamos esas expresiones experimentales, ¿no? Que dependen de parámetros que podemos medir, ¿no? Los N. En esta expresión, lo que hallamos es una expresión de la coherencia de segundo orden en términos que son medibles. ¿A qué es igual la coherencia de segundo orden? Es igual a una división donde en el numerador tenemos el número de coincidencias triples multiplicado por el número de cuentas en G, dividido entre el número de coincidencias de G con T y el número de coincidencias de G con R. ¿Okay? Ahora, lo que podemos hacer es ir al laboratorio y medir estas cantidades y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Estamos en un caso donde esperamos que nuestro haz sea de fotones individuales, ¿no? Entonces, esperamos que ese sea el resultado. En el experimento del 85, lo que tenemos es, estoy mostrando parte de ese paper, donde, bueno, la coherencia de segundo orden le llaman alfa, y encuentran un valor de 0.18 más menos 0.06. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? El valor clásico es que tiene que ser mayor o igual que 1. Ya estamos contradiciendo el modelo clásico. Pero acá lo importante también es la desviación estándar de nuestros datos, porque eso nos permite afirmar por cuántas desviaciones estándar efectivamente estamos contradiciendo el caso clásico, ¿no? Ahora, este fue un trabajo de hace 38 años. La tecnología ha cambiado y lo que tenemos hoy en día no cuesta tanto tiempo como les costó este experimento en esa época, ¿no? En este experimento lograron una violación del modelo clásico por 13 desviaciones estándar, aproximadamente 13 desviaciones estándar. Para lograr eso, para obtener esos valores, tuvieron que medir por 5 horas, ¿no? Este proceso, el proceso de cascada atómica de las fuentes que usaban en esa época, era muy poco eficiente. Hoy ya tenemos procesos más eficientes que nos permiten hacer esa toma de datos en un segundo, ¿no? Pero esta es nuestra referencia desde el 85. Hoy en día llevamos a cabo esos experimentos en el laboratorio de óptica cuántica de nuestra universidad, de la PUC, ¿no? El laboratorio, que nace del grupo de óptica cuántica, desarrollamos experimentos donde trabajamos con fotones individuales, lo que vamos a mostrar hoy en día experimentalmente. Pero además, hacemos arreglos donde producimos estados entrelazados de estos fotones y llegamos a ver mediciones de la desigualdad de Bell, que son relevantes en justamente el contexto de estados entrelazados y para aplicaciones en tecnologías cuánticas, ¿no? Lo interesante del trabajo que les estoy mostrando hoy en día y que lo voy a presentar hoy en día en el laboratorio es de que muchos de esos arreglos han sido armados por estudiantes de pregrado. Lo que tenemos es, así como he explicado, la primera parte me parece bastante digerible, ¿no? La idea de que tenemos un divisor de haz y mandamos luz. Los estudiantes de pregrado, acá en física, vienen al laboratorio, bueno, algunos durante el curso de física experimental, otros durante su entrenamiento para formar parte del grupo de óptica cuántica, y realizan esas mediciones.
Lo que estamos viendo acá son las fotos de procesos de capacitación, procesos de toma de datos, y lo que vemos acá a la derecha es lo que vamos a ver más adelante en el laboratorio, que es un arreglo donde realizamos la toma de datos de esos experimentos de coherencia segundo orden. Y bueno, este es el arreglo que les voy a presentar hoy en día. Vamos a verlo en el laboratorio más adelante. Pero primero quiero justamente mostrarles un trabajo que han venido desarrollando estudiantes de pregrado, bueno, que ya concluyeron estudiantes de pregrado, pero que me parece que es importante resaltar. Porque este arreglo originalmente se arma de esta forma, ¿no? Pues como sale a 3 grados los fotones, lo que hacemos es dejar que se propaguen bastante distancia para poder separarlos del haz de bombeo. Eso lleva a que el arreglo sea bastante grande. Hay complicaciones en este arreglo, ¿no? Que es bastante grande y por ende es poco estable, y además que queda fijo en la mesa. Una vez que lo armamos, quedó ahí. ¿Cómo abordamos estos problemas? Bueno, un grupo de 4 estudiantes de pregrado de física diseñaron un arreglo móvil, donde en una placa de aluminio de 30 por 45 montaron todo el arreglo que les he mostrado, ¿no? Que ocupaba normalmente más de 1 metro, lo comprimieron y lo pusieron en una mesa, en una placa de aluminio que va encima de la mesa óptica. Y con esa placa de aluminio llevaron a cabo las mediciones que verificaron que efectivamente trabajamos con fotones individuales, midieron coherencia de segundo orden. Voy a mostrarles en unos instantes los resultados que encontraron, pero me gustaría primero presentarles acá lo que tengo es la expresión de la coherencia de segundo orden en términos de los valores medibles en el laboratorio, y lo que estoy mostrando abajo es la interfaz que usamos en el laboratorio para justamente obtener estas cantidades. Esto lo vamos a ver en el laboratorio más adelante. Y lo que tenemos es, a la izquierda, el número de cuentas por detector. Son 3 detectores los que tienen acá, ¿no? En el caso que estamos viendo en esta captura, los detectores que estamos usando es el 1, el 3 y el 4, ¿no? Es el número de cuentas. ¿Cuántos fotones llegan a cada uno de esos detectores? Por segundo. En la segunda columna, lo que tenemos es coincidencias. ¿Coincidencias de qué? De todas las combinaciones entre los detectores. De 1 con 2, de 1 con 3, 1 con 4, 2 con 3, 2 con 4, 3 con 4. Coincidencias triples de 1, 2 y 3, 1, 2 y 4, y así sucesivamente, ¿no? Todas las posibles coincidencias. Y a partir de esas cantidades es que calculamos la coherencia de segundo orden. Esto es lo que se lleva a cabo en el laboratorio. Esos son los estudiantes que llevaron a cabo este arreglo: Iván Alarcón, Fernando Mujica, Braulio Osorio y Ben Machuca, que construyeron este arreglo. Bueno, yo les mostré primero el arreglo, los invité a armar el arreglo de forma extendida en la mesa, y después ellos mismos se encargaron de modificar este arreglo para ponerlo de forma comprimida dentro de una placa. La ventaja de esta placa es que nos permite moverlo y desplazar el experimento, y cuando no lo estamos usando lo sacamos, y cuando lo estamos usando lo volvemos a colocar. La desventaja de esta placa es que, bueno, como pueden ver, el trazo de rayos es bien compacto y es difícil de explicar, ¿no? No tiene la misma forma que le había mostrado en los diagramas. Por eso que hoy día lo que le vamos a mostrar en el laboratorio está rearmado conforme al diseño original que hemos venido viendo en la primera parte de la presentación. Finalmente, para resaltar de que los resultados que obtuvieron los estudiantes, que fueron bastante buenos, hicieron una medición de la coherencia de segundo orden en distintas posiciones. Primero, el arreglo fijo, el arreglo de 1,5 metros ubicado en la mesa, ¿no? Que ocupa bastante espacio, y lo que lograron encontrar son valores de 0.07 de coherencia de segundo orden. Recordemos que la teoría cuántica nos dice que esto debe salir 0. Si no sale 0 es porque hay errores experimentales, hay coincidencias aleatorias que no deberían haber, hay ruido electrónico, hay muchas fuentes de error que hacen que esto no salga 0. Pero lo que parece interesante notar es de que después de armar este arreglo extendido en toda la mesa, lo que hicieron fue volverlo a armar, pero ahora comprimido,
en esta placa de 30 por 45 y obtuvieron estos otros resultados, ¿no? La coherencia, lo midieron en dos posiciones, ¿no? Armaron el arreglo en la mesa y programaron la posición A, posición 1, midieron 0.09, 64, y después lo movieron a otra posición y midieron estos otros valores. Que podrán notar de que efectivamente son mayores, ¿no? Es mayor la coherencia de segundo orden, más alejada de cero, lo cual podríamos pensar de que es mal de por sí. Pero hay que tomar en cuenta que no solamente importa cuán cercano a cero estamos, sino también importa cuál es nuestra desviación estándar. Con cuántas desviaciones estándar podemos asegurar que efectivamente estamos en el contexto clásico. Y lo que notamos en los arreglos que han armado los estudiantes es de que ha habido una mejora en la estabilidad del arreglo en comparación a cuando estaba extendido toda la mesa. Eso tiene sentido porque mientras más largo es tu arreglo, en verdad mayores modos mecánicos tienes que pueden alterar la detección, que pueden contaminar tu señal, ¿no? Entonces lo que estamos mostrando acá es la tabla de los resultados que han obtenido los estudiantes, los y las estudiantes, y acá a la derecha tenemos el punto de los datos tomados, ¿no? Como pueden ver, ¿no? En rojo para el arreglo fijo, que es el caso más bajo, y en la posición 1 y 2 en verde y azul respectivamente, ¿no? No se aprecia claramente acá, pero sí cuando vemos las divisiones estándar vemos que efectivamente tenemos un arreglo significativamente más estable, ¿no? Bueno, finalmente, antes de pasar a la siguiente parte, quería agradecerles y primero presentarles una foto del grupo de óptica cuántica, ¿no? De ponerles caras a las personas que están trabajando en el laboratorio. En verdad, el laboratorio siempre ha crecido y ha avanzado en gran medida gracias a los estudiantes que, muy motivados por el trabajo experimental, siempre empujan para adelante todos esos arreglos, ¿no? Acá no están todos, está faltando acá Iber Machuca, Braulio Osorio, pero es un grupo importante que me parece importante reconocer. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar al laboratorio. Ahora las cosas, espero que todo salga bien, pero lo que quiero que tengan grabado un poco es cómo se va a ver el arreglo, cómo se debería ver el arreglo. Y esto es la forma más esquemática, menos cargada de mostrar el arreglo, y vamos a identificar las mismas piezas en la mesa de laboratorio. Tenemos un láser de bombeo, hay 2 espejos, en el laboratorio vamos a tener 3 espejos por motivos técnicos, y después de esos 3 espejos va a incidir sobre una lámina retardadora y el cristal. Después del cristal tenemos los fotones que salen, ¿no? A más o menos 3 grados. En uno de esos vamos directamente al detector y en el otro vamos primero por un cubo divisor de haz y en la salida de los puertos hay detectores. Ya, pero hay algo que no es del todo cierto en comparación a lo que tenemos armado en la mesa. Es que por cuestiones técnicas, ¿no? Colocar este detector para capturar los fotones no es una tarea sencilla. Necesitas poder moverlo con precisión. Entonces, hay 2 opciones para hacer eso. Una, tus detectores los pones en unas monturas que te permiten desplazarlas e inclinarlas. U otra es, pones tus detectores fijos y pones 2 espejos en el camino, ¿no? Pones un espejo acá y otro espejo acá y llega a tu detector. Eso te da los grados de libertad suficientes para acoplar la luz a los detectores, ¿no? Estos detectores no son electrónicos, ¿ah? Eso es óptica, son lentes que están enfocando la luz en una fibra que está llegando recién a nuestro sistema electrónico que está acá, ¿no? Entonces, con esto en mente, vamos a pasar al laboratorio, vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos en el laboratorio, donde me dirijo ahora para mostrarles este arreglo y si todo sale bien, mostrarles en vivo que efectivamente la coherencia de segundo orden sale valores cercanos a cero. Nos vemos en unos minutos, un segundo.
preguntas en el chat y, y vamos a tener un espacio de preguntas al final de la sesión. ¿Sí? Ujú. Listo. Estamos acá en el laboratorio. Lo que estamos viendo es la mesa óptica donde trabajamos, ¿no? En verdad, en la mesa óptica hay muchas piezas, pero yo les voy a ir señalando las concernientes a este arreglo experimental en particular, ¿no? Entonces, recuerden la imagen que les había comentado, tenemos un láser de bombeo que es lo que vamos a hacer incidir al cristal. Entonces, si con la cámara me pueden seguir acá, este de acá es el láser de bombeo, es un láser a 405 nanómetros, es un láser violeta, ¿no? Ahorita lo tengo bloqueado, pero en un segundo lo vamos a mover, ¿no? Entonces, este láser incide sobre este espejo, después sobre este espejo y lo mandamos para allá, ¿no? Entonces, en verdad, podríamos considerar estos dos como los espejos del dibujo, ¿cierto? ¿Verdad? El láser está viniendo desde acá, se refleja y lo mandamos por acá. Acá tenemos la lámina retardadora que les mencionaba y después el cristal no lineal. Este es el cristal BBO con el que trabajamos, ¿no? Este es el cristal que le vamos a hacer incidir, el hace 405 nanómetros y pares de fotones van a ser producidos. Disculpe, creo que no se escucha el audio.
En verdad, yo láser es una cabecita nomás, pero lo que se encarga de esto es de estabilizar la potencia, de que se mantenga constante. A ver, ¿se me oye? Perfecto. Bueno, entonces retomamos. Acá lo que tenemos es el láser de bombeo que está reflejándose en 3 espejos, como les había dicho, ¿no? El láser viene por acá, no impacta sobre este espejo, por si acaso está pasando al lado, y impacta sobre estos 3 espejos, y después de este espejo está alineado para seguir esta línea de puntos. Hacemos que siga una línea recta. En general, conviene en el laboratorio trabajar siempre alineado con estas líneas de puntos, ¿no? Y el de bombeo pasa por una lámina de media onda, después por el cristal, ¿no? El cristal no lineal es el cristal BBO, a partir del cual, bueno, una vez bombeado, algunos de los fotones del haz de bombeo que están pasando son convertidos en pares de fotones. Uno que sale a más y otro menos 3 grados en dirección a nuestro regla. Lo que estamos viendo más adelante es que el haz queda bloqueado, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos acá es con esta pieza es controlar la polarización para optimizar el bombeo en este cristal. Y si me sigue la cámara más adelante, lo que vemos acá, de repente no se ve directamente, pero si lo inclino un poquito, bueno, ese punto brillante que están viendo ahí es el haz de bombeo que está siendo bloqueado porque ya pasó por el cristal, ¿no? Entonces ahora lo que les decía es que en principio ya hemos bombeado el cristal. Ahorita se están produciendo pares de fotones que están saliendo más o menos 3 grados. Pero son intensidades muy bajas, son muy pocos fotones, no los podemos ver. Así que vamos a tener que prender el sistema de detección para recién empezar ahí a hacer el análisis. Pero antes de eso, veamos a dónde van a ir estos fotones. Entonces, si me sigue la cámara por esta parte, acá lo que tenemos es el lado de los detectores B y B'. Recuerdan que teníamos un divisor de haz, ¿no? Este es el divisor de haz. Es un cubo bien chiquito. Tiene unos 10 milímetros de lado. ¿No? Es un cubo de 10 milímetros. Los fotones están incidiendo en este cubo y la mitad se van reflejadas, se refleja en este espejo y entra en nuestro detector. Nuestro detector es un detector óptico que captura la luz y la mete en esta fibra. Esto es una fibra óptica, similar a las fibras ópticas que les lleva internet en la casa, ¿no? Entonces, ese es el puerto reflejado que entra a este detector, es digamos, el detector B', y el puerto transmitido sigue en esta dirección, se refleja en este espejo, y va al otro detector. Ese es el que vamos a llamar B, ¿no? Ah, perfecto. Entonces creo que mejor acá queda. Entonces tenemos el cubo divisor, perfecto. Tenemos el cubo divisor de haz, que saca una parte reflejada que va hacia allá, ¿no? Impacta en este espejo y después entra al detector. La parte transmitida sigue en esta trayectoria y choca en espejo y detector. Entonces, esta parte del arreglo es la parte de B y B'. Mientras tanto, esta otra parte, la que sigue por este lado, tenemos espejo y espejo, que hacen que permiten entrar al otro detector. Este es nuestro detector, que era el A, ¿cierto? Entonces, este es el que anuncia la detección, y en el otro lado vemos las correlaciones entre los detectores. Entonces, ahora, bueno, vamos a probar si todo está funcionando. Esto es en vivo, así que cosas pueden pasar. Entonces, lo primero siempre de trabajar en el laboratorio, y lo más importante, es verificar que todo está bien. Siempre hablo de un double check, verificar que efectivamente nuestros detectores están conectados, no tenemos ningún haz que se esté perdiendo y todo parece estar bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, para detectar los fotones, yo tengo que prender el sistema de detección, obviamente. El problema es de que, como les dije, ¿no? Son detectores muy, muy sensibles. Si yo los prendo ahorita con la luz encendida, se quema. Tenemos que evitar eso. Entonces tengo que apagar la luz. Ahora, obviamente no se va a ver esta parte del arreglo cuando apague la luz. Pero, si me sigue la cámara hacia ese lado, tenemos la pantalla donde vamos a ver
las cuentas, ¿no? Eso es lo que se había mostrado en la diapositiva, ¿no? Tenemos las cuentas de los detectores y las cuentas de coincidencias. Y justamente lo que vamos a esperar es que las coincidencias sean dobles, ¿no? Ahorita el esquema que hemos hecho, tenemos detector A, el que anuncia la detección,', y los detectores B y B', que son los que justamente tienen, en los cuales vamos a ver correlación. En nuestro esquema tenemos acá en la pantalla, si tienen la pantalla, tenemos el detector 1, que es el detector A, el detector 2 y 3, que son B y B'. Entonces las coincidencias acá las vamos a ver, deberíamos verlas de 1 con 2, 1 con 3, no deberíamos haber muchas de 2 con 3, ¿no? Y muchos menos deberían haber de 1, 2 y 3 en simultáneo, ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, a ver, quizás ahora justo que en el momento preciso me puedes apoyar apagando la luz. Sí. Todas. Muy bien. Bueno, vamos a probar. Muy bien. Tenemos el sistema. No, enfoca la pantalla. Entonces, primero vamos a ver la pantalla y después vemos qué se ve en el arreglo. Como les había dicho, tenemos el detector 1, 2 y 3, donde están llegando aproximadamente como 300.000 fotones. Pero gran parte de esos fotones no son los que vienen del cristal. Entonces, analicemos un poco en detalle las cuentas del detector 1 con el detector 2, ¿no? En el esquema del detector A con el B. Si vemos las coincidencias de 1 con 2, que es lo que tenemos en la primera entrada de acá de coincidencias, están alrededor de 12.000, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? De los 300.000 fotones que están entrando al detector, solamente 12.000 son aquellos que vamos a usar para nuestra estadística. Son 12.000 que estamos detectando en coincidencia. De forma análoga, está pasando lo mismo entre el detector 3 y 1, ¿no? Pero, si vemos los números de coincidencias en el detector, entre los detectores 2 y 3, vemos que son significativamente más bajas, ¿no? De hecho, estas coincidencias son las que llamamos espurias, son aleatorias, ¿no? Tenemos un montón de fotones que están siendo detectados. Por el azar, algunos de estos van a generar coincidencias. Estos de acá se explican, estos 500 y pico se explican por ese azar. De hecho, acá abajo tenemos una medida aproximada de las coincidencias accidentales que deberíamos esperar, que ahorita está en torno al 1000, así que estamos bien con esto, siento. Pero lo que sí no se puede explicar más que diciendo que efectivamente son fotones que vienen del cristal, son estas 12.000 coincidencias que tenemos, ¿no? Tenemos 1.000 extra aparte de lo que hemos, perdón, tenemos 11.000 extra aparte de las que consideramos accidentales. Pero recordaremos la expresión de la coherencia de segundo orden, que dependía de coincidencias triples en el numerador. Entonces, ¿cuáles son esas coincidencias triples? En nuestro caso, las coincidencias de A, B y B' son las coincidencias entre el detector 1, 2 y 3, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo acá, es que tenemos 65 coincidencias triples. Son bien pocas, ¿no? Y ese es el detalle. Si la naturaleza se comportara de forma clásica, estas coincidencias triples deberían ser altas. Estos puertos deberían estar correlacionados, pero no es lo que pasa. Entonces acá de hecho podemos hacer un estimado a grosso modo de cuál es la coherencia de segundo orden. Era el número de cuentas que tenemos en el detector A, el detector 1, multiplicado por el número de coincidencias triples entre la multiplicación de las coincidencias dobles. Entonces, si vemos acá en el detector 1, tenemos aproximando, ¿no?, órdenes de magnitudes, vamos a hablar, ¿no? Esto es 10 a la 5. 10 a la 5, el número de cuentas de A. 10 a la 1, coincidencias triples, estamos en 10 a la 6. 10 a la 6, 10 a la 7, digamos. Y, mientras tanto,
eso está dividido entre el número de coincidencias dobles multiplicándose, ¿no? Que está en aproximadamente 10 a la 4. ¿No? Entonces tenemos en el numerador 10 a la 7, en el denominador 10 a la 8. Esto da aproximadamente 0.1. Y de hecho, se ve bastante chico en la pantalla, pero acá estamos indicando, acá lo denominamos como alfa, el valor en vivo medido de la coherencia de segundo orden, que nos está dando valores de 0.1, 0.13, ¿no? Que nos verifica efectivamente que estamos en el contexto cuántico de la luz. Cuando queremos hacer trabajos experimentales y presentarlos a una revista o publicarlos, si no has publicado antes trabajos experimentales con fotones, lo que te piden primero es esta medición. Que tengas una medición de coherencia segundo orden, que te salga cercana a 0, y que, bueno, haciendo el análisis estadístico, digas por cuántas desviaciones estándar efectivamente hemos violado el modelo clásico de la luz, ¿no? Entonces, esto es lo que quería mostrar. Estoy feliz de que se haya podido evidenciar directamente los datos. A veces uno quisiera que la presentación se vea distinto, pero en crudo, cuando trabajamos en el laboratorio, esto es lo que hacemos, colectar esta data y en base a eso generar conclusiones, ¿no? Entonces, quizás ahora que tenemos, ya que nos hemos asegurado un poquito de cómo esto está funcionando, no sé si podemos girar la cámara a ver cómo si se llega a apreciar el arreglo en vivo. Bueno, está bastante oscuro, como se imaginarán, así que no va a ser posible. Pero bueno, prendamos la luz, voy a apagar el detector para no quemarlo. Muy bien, y ahora podemos prender la luz. Y aquí está. El experimento está pasando ahora mismo también, ¿no? No tenemos el detector prendido, pero los fotones están siendo producidos. Y bueno, si tenemos un poquito margen de tiempo, solamente comentarles de que esto es uno de los experimentos que... No, prende la luz, ¿sí? Esto es uno de los experimentos que realizamos y de hecho esto lo he armado específicamente para mostrárselos hoy en día de esta forma extendida, pero no son todos los experimentos que hacemos, ¿no? Esto de hecho es más un demostrativo. Acá en este arreglo tenemos, notarán que acá hay una especie de cápsula donde tenemos dentro, de hecho, otro cristal no lineal, ¿no? Ese también es un cristal BBO, pero quizás o sea para una próxima presentación, este cristal está diseñado para producir estados entrelazados. Un arreglo similar al que tenemos acá está armado allá, hacia esta extensión, ¿no? Hacia ese lado, pero lo que hacemos es compartir, en este caso, el láser, ¿no? Les había mostrado, les había dicho de que acá tenemos esta pieza, este espejo, y el láser no pasa por esa pieza, ¿no? El láser se refleja acá, acá y acá y se va hacia el arreglo. En cambio, si queremos trabajar con el arreglo de fotones entrelazados, lo que hacemos es desplazar este espejo. Tenemos una montura, esto es una base, ¿no? Y podemos girar esta base, esta pieza, y desplazar esta montura hacia allá, ¿no? Básicamente haciendo que el espejo entre y tape el haz, y esto ya está prealineado para que incida en estos dos espejos y empezamos a armar el arreglo de estados entrelazados, ¿no? Si se preguntan por qué esto está tapado, es porque los cristales BBOs son hidrofílicos y Lima es una ciudad con mucha humedad. Si dejamos estos cristales expuestos a la intemperie, se malogran básicamente. Entonces por eso tenemos que tener bastante cuidado y están bloqueados en la medida de lo posible, y dentro tenemos cristales que absorben la humedad, ¿no? Básicamente. Bueno, creo que con eso llegamos al final de la presentación. Estoy muy feliz de haberles mostrado el laboratorio en el que venimos trabajando de hace más de 10 años ya, y que venimos montando con bastante esfuerzo. Nuevamente reafirmar de que esto es un trabajo que sí ha sido motivado por profesores, pero mucho del esfuerzo y del trabajo y la dedicación puesta en este arreglo son de los estudiantes, ¿no? Realmente creo que debemos migrar bastante a esa dirección donde los estudiantes, sobre todo de últimos años,
empiezan ya a meter manos en los arreglos y empezar a realizar investigación desde su propio, bueno, en su propia área, en el área que les interese, ¿no? Realmente se evidencia bastante cómo, en particular en Perú, noto que la gente está bastante, los estudiantes entran bastante motivados por trabajar, y todo esto que están viendo en la mesa ha sido armado por estudiantes de, bueno, séptimo, octavo, noveno ciclo, algunos ya egresaron, y bueno, también hay algunos trabajos que están haciendo estudiantes de posgrado, ¿no? Pero, decirles, este es, hasta ahora, por lo que tengo entendido, es el único laboratorio en el país donde hacemos experimentos con fotones individuales, lo cual no es algo bueno, debería haber en más universidades, y si algo me interesa transmitirles a través de esta presentación, es de que es posible hacer estas cosas, ¿no? Realmente no son experimentos, a veces vemos cosas de cuántica y suenan como que inversiones millonarias, pero en este caso no es así, ¿no? Al menos la tecnología de los diodos láser, por ejemplo, ha bajado bastante de precio. Estos láser en los 90, si querías bombear a estas longitudes de onda, necesitabas un láser de argón-ion, un láser de como $50.000. En cambio, ahora, gracias a la tecnología de Blu-ray, abarataron bastante los costos de los diodos láser azul, que son los que usamos acá. Entonces, eso ha bajado el costo en más de un orden de magnitud. Y el cristal está en una escala comparable, ¿no? El resto son espejos, piezas que se van armando poco a poco, ¿no? Pero esto es algo que se puede hacer en otras universidades y creo que debería hacerse en algún momento. Desde acá, muchas gracias por asistir, y bueno, no sé si hayan preguntas en el chat. Sí, claro. La interfaz que utilizas para captar Sí. acá es Python. Agradecemos al expositor. Y bueno, ahora sí podemos pasar a la parte de las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat y el doctor, sí. Bueno, la interfaz, gracias por la pregunta. De hecho, la interfaz está hecha con LabVIEW. Sí. No, LabVIEW es un programa independiente. Sí, sí. LabVIEW es un programa comercial, pero el detalle está en de que el National Institute for Standard and Technology de Estados Unidos tiene, bueno, distintos recursos, ¿no? Y uno de esos recursos es básicamente cómo implementar el sistema de detección, ¿no? Ahorita no hemos ahondado mucho en toda la electrónica que se necesita, ¿no? Pero se usa un FPGA, se usa, bueno, y una computadora. Y, bueno, necesitas el código para comunicarte con el FPGA, con todas las piezas, ¿no? Y lo bueno de esta página, el NIST, que te crea un paquete que ya está operativo, ¿no? Y nosotros lo que hemos hecho es ir modificándolo en torno a ello, aumentándole funcionalidades, pero bueno, ahora que lo mencionas, de hecho sí estamos en proceso a migrar todo esto a Python. Entonces, básicamente, el detector lo conectas a través del USB a la computadora. Detecta los drivers a través de LabVIEW. A ver, el FPGA está conectado directamente a la computadora. El detector de fotones, la electrónica que detecta los fotones, está conectado al FPGA. El FPGA, básicamente, es Field Programmable Gate Array, es básicamente como un arreglo electrónico donde puedes programar las gates físicamente. Y eso lo necesitas para detectar coincidencias rápidamente. Entonces, en verdad, uno podría pensar de que nosotros estamos grabando cuántos fotones llegan y como una traza temporal. En verdad no estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo es colectar data por un segundo y mostrar todo el resultado. Porque es bien rápido cómo llegan los fotones, ¿no? Entonces, de hecho, hay instrumentos especiales que llaman time taggers para obtener esas trazas temporales. Mayormente los espejos y los cristales, ¿de dónde los ordena usted? Espejos, optomecánica, muchas veces viene de Torlabs, es una empresa que tiene bastantes instrumentos, o de Newport, que son empresas de óptica y de optomecánica, ¿no? Los cristales no lineales sí cada uno tiene un proveedor distinto, ¿no? Ahorita no tengo en mente el proveedor. Pero sí, cuestiones de espejos, de óptica, normalmente Torlabs es una de las opciones. Ahora, usted cuando habló de este efecto, es lo que le llaman el entanglement. En este arreglo, ¿sí? Preparamos estados entrelazados. Sí. Hay, hay más que explicar ahí, ¿no? Es un proceso es similar a lo que estamos haciendo, ¿no? Pero tiene ciertas variantes
para justamente poder producir esos estados entrelazados en polarización. Básicamente lo que usted ha dividido es la superposición aquí, el estado de probabilidades, y aquí en entrelace. Acá trabajamos con estados de fotones individuales, solamente con estados de polarización. Sí podemos preparar estados de superposición, ¿no? Y sí, Al adaptar estos... al trabajar de este lado, ¿no? Porque ya tenemos que trabajar con este lado, sí tenemos un arreglo para producir estados entrelazados, ¿no? Que estamos justamente ahora en optimización. Y acá, eso para otra próxima presentación, que no se ve, pero lo hemos dejado a medio montar, tenemos un arreglo de interferencia con fotones individuales también, ¿no? Que ya vendrá para las próximas charlas. Muy bien. Hay una pregunta en el chat, es de parte de Johnny Yugra, y pregunta, ¿cuál es el valor de grado de coherencia? ¿Y la han mejorado desde la primera vez que la medí? El grado de coherencia, en este caso, la longitud de coherencia, me imagino que está hablando de los fotones con que estamos trabajando. Si es la longitud de coherencia, bueno, eso está fijado por el diodo láser, en principio. Pero, y eso está en la escala de la cavidad del láser que se usa, ¿no? Un láser helio neón tiene escala de decenas de centímetros, 30 centímetros por ahí. Acá como son hechos en estado sólido, son muy pequeños, escala de centenas de micrómetros. Pero cuando trabajas con, tenemos filtros interferométricos, y cuando filtras tú los fotones, de forma efectiva, incrementas la longitud de coherencia de estos, ¿no? Y eso nos permite hacer interferencia con fotones individuales. No estoy seguro si se ha incrementado en los valores que mencionaba Johnny. Johnny Yugra es un estudiante de doctorado fue un estudiante de doctorado de acá, es un doctor Yugra que está colaborando con nosotros en distintos proyectos, y él ha sido parte sustancial de montar este laboratorio, de hecho. Gracias por tu pregunta. Ok, pasamos con la siguiente pregunta de Carlos González, y es, ¿por qué motivo es tan sensible el haz de luz? Bueno, hay muchas cosas que lo hacen sensible. Depende de qué es lo que estamos hablando. Ahora en particular, por ejemplo, tenemos un arreglo de más de 1 metro. Y acá ustedes pueden ver que las cosas están fijas, bien atadas a la mesa, pero todo está vibrando. Si hay algo que no te libras es las vibraciones, ¿no? Es más, estamos en un 3er piso y hay efectos de vibraciones en todo el edificio, ¿no? Con esta mesa óptica tratamos de aislarnos de eso. Pero, por ejemplo, si estos espejos que están al inicio del arreglo se vibran un poco, el efecto se magnifica cuando propagas el haz hasta más allá de 1 metro para llegar a los detectores, ¿no? Eso es una de las fuentes de inestabilidad mecánica. También tenemos, el diodo láser en principio debería ser de una potencia constante, ¿no? De hecho, el diodo láser es una cabecita, ¿no? Es algo bien pequeño. Pero todo esto que ven acá está hecho específicamente para controlar la temperatura y la corriente que recibe ese diodo láser para emitir una potencia constante. Porque imagínense que ustedes quieren hacer una medición y ven que su medición está cambiando en el tiempo y creen que es algo que ustedes están haciendo, pero no, es el láser que está cambiando porque pone inestabilidad, ¿no? Entonces, esas son 2 menciones de cosas que son inestables, pero en verdad, si hay algo que se ve en la parte experimental, ¿no? De que hay muchas fuentes de error, y lo que siempre tratamos de hacer es, bueno, primero conocer esas fuentes de error, conocer la magnitud de esas fuentes de error, y saber si podemos seguir trabajando encima de esas fuentes de error, o tenemos que cambiar una estrategia para mitigar esas fuentes de error, ¿no? Ok, muchas gracias. Todavía no hay más preguntas, pero yo tengo una pregunta, y es si en ese tipo de experimentos se considera los cambios de fase de cada espejo para el arreglo. Ah, una buena pregunta. En sí, normalmente nos preocupamos por el cambio de fase cuando hacemos interferometría. Cuando mezclamos 2 haces y tenemos uno de ellos que pasa por un espejo o por otro espejo, en este caso en particular no estamos haciendo interferometría. Hay cambios de fase en el sentido de que hay cambios de polarización, cambia la componente horizontal respecto a la vertical, hay cierto desfase, sobre todo en esta primera parte,
porque quizás no se nota por cómo le enfoca la cámara, pero en verdad el láser está un poco más arriba y estos espejos están bajando el láser, ¿no? Si un haz no incide a 45 grados en un espejo, te puede generar un desfase. Entonces acá debe estar cambiando la polarización aproximadamente de vertical a, bueno, a algo cercano, ¿no? De ahí, aparte de eso, no hay más, en este arreglo en particular, no hay ningún tema más de fases, ¿no? Las fases te cambian la polarización cuando una se refleja, ¿no? Eso puede cambiar la polarización, puede verse en interferometría, pero en estos casos no. Lo único que estamos haciendo de polarización es, bueno, primero, girar esta lámina retardadora para optimizar el bombeo de este cristal, y segundo, girar la lámina retardadora que está en el lado de los vectores B y B', esta de acá, para controlar cuánto va en el cubo divisor de haz, ¿no? Y en verdad lo que necesitamos del cubo divisor de haz es simplemente de que la mitad sea transmitida y la mitad sea reflejada, ¿no? Entonces, controlando la polarización, siempre podemos lograr eso. Ok, muchas gracias por la respuesta. También tenemos otra pregunta de Johnny Yugra. Él pregunta, ¿cuándo van a usar las fibras monomodo para las detecciones? Es una muy buena pregunta. Acá lo que están viendo son fibras color naranja, son fibras multimodo. Estas fibras básicamente tienen un núcleo muy grande, lo cual facilita colectar más fotones, ¿no? Entonces, ustedes han visto que ahorita tenemos unos 12.000 coincidencias en estos dos detectores, lo cual es bastante elevado, pero cuando trabajamos, bueno, para lo que solemos hacer, pero cuando trabajamos con experimentos con estados entrelazados, por ejemplo, estas cuentas bajan hasta por debajo de 1.000, ¿no? Y cambiar a fibras monomodo, lo que podría causar, bueno, lo que va a causar de todas formas, es que colectemos menos luz, ¿no? Entonces, hay una ventaja en trabajar con fibras de que te genera un modo espacial fijo, ¿no? Y puedes saber cuánto te demora el fotón en propagarse a lo largo de toda la fibra, no tienes un patrón de interferencia en la salida de las fibras, pero el costo es que vamos a perder coincidencias. Entonces, justamente eso también lo vamos a conversar, Johnny, pero yo creo de que sí, en algún momento tenemos que migrar a fibras monomodo para validar la coherencia de segundo orden y ver si podemos optimizarla, pero sospecho que con el cristal, con los cristales cruzados que tenemos para producir estados entrelazados, vamos a perder demasiadas coincidencias, ¿no? Entonces creo que muchos de los experimentos que hemos presentado, inclusive durante la tesis de John y las tesis de otros estudiantes que han salido de la universidad, siempre ha llamado mucho la atención la complejidad de los arreglos y el número de coincidencias que se han obtenido en este arreglo, ¿no? Y me parece que eso está relacionado también al hecho que usamos fibras multimodo. Entonces sí, de hecho estamos planeando empezar a usar monomodo para otras cosas también, pero por ahora empezamos de donde estamos trabajando, ¿no? Primero multimodo y después, una vez que tengamos ya un benchmark, una referencia, vamos a monomodo a ver si podemos igualarla o mejorarla incluso, ¿no? Idealmente. Listo. Parece que no hay más preguntas, pero agradecemos la participación del doctor Omar Ortiz. Muchas gracias por el desarrollo de la teoría de la luz, ¿no? Y el arreglo que ha preparado junto a los chicos de pregrado. Gracias por la motivación que nos da a los jóvenes de pregrado a poder involucrarnos en esas actividades. Y agradecemos también al Vicerrectorado de Investigación por la organización del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de este año. Muchas gracias con todos. Gracias también, doctor Omar. Muchas gracias, ¿no? Gracias a todos, estudiantes, la gente que está viendo, gracias a la sección física también y al Departamento Académico de Ciencias que realmente se ha comprometido con impulsar estas iniciativas que me parece bastante buenas, ¿no? El trabajo experimental, el trabajo de laboratorio es un punto fuerte en nuestra universidad, al igual que los estudiantes y las estudiantes, así que debemos aprovecharlo, me parece. Muchas gracias.